si de verdad quieres crecer, hay dos áreas que la Biblia dice que debes parar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo. Todavía estamos disfrutando el inicio de año aquí desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, día jueves, estamos desafiándote a crecer. Estamos haciendo una semana que hemos llamado un desafío a crecer. Ajá, y estamos hablando de crecer espiritualmente y hemos tocado algunos puntos que creo que son indispensables. Hemos hablado de la actitud de acercarnos a Dios, eso es crecer espiritualmente y parecernos más a Jesús, como lo hemos definido desde hace 10 años en este programa, que este año vamos a cumplir 10 años. De hecho, dentro de 3 meses exactamente estamos cumpliendo. Bueno, el 1 de abril vamos a cumplir 10 años. Mira, y hemos hablado... Vamos a celebrarlo, Iván. Tenemos que celebrarlo, mínimo. La otra semana vamos a comenzar a celebrarlo. Bueno, y vamos a hablar de lo Yo que creo va a que pasar sí, solo desde la otra semana es especial para nosotros. Estamos haciendo misiones toda la semana en la ciudad de Bogotá. Sí. Y por primera vez en la historia vamos a grabar el reto de hoy fuera de El Salvador. Sí. Vamos a estar en Bogotá, grabando de Bogotá. Bueno, hemos grabado, transmitiendo de Bogotá. Hemos grabado que tú estés en Estados Unidos y yo aquí. No me quisiste llevar. Pero vamos a estar en Bogotá la otra semana. Va a ser un gran placer realmente porque tenemos muchas personas que nos escuchan en Colombia. Sí, va a ser muy bueno, muy bueno. Entonces estamos haciendo los arreglos. Ojalá que todo salga bien. Que salga la visa, que nos dejen entrar. Que nos dejen salir. Pasar las pupusas. Mira, hemos hablado mucho de la importancia de leer la Biblia. Sí. Tú dijiste estudiarla, sí, meditarla, sí, pero comenzar por leerla. Sí. Leerla de una forma consistente, diaria, para encontrarnos con Dios. Sí. Hemos hablado de la importancia de la oración. Sí, de tener una conexión con Dios que va más allá de lo superficial. Sí. De las oraciones de cajón que algunas veces los cristianos, ahora voy a decir los cristianos evangélicos, tú y yo crecimos en una generación en la cual los cristianos evangélicos a veces teníamos poco aprecio, voy a decir así, por la vida de oración de los católicos. De los rezos católicos. De los rezos católicos. Y entonces yo escuché en algunas ocasiones aún algunas actitudes que a mí no me parecían que eran muy, muy llenas de gracia, ¿verdad? Ajá. Pero yo veo ahora que la Iglesia Cristiana Evangélica ha desarrollado sus propios rezos. O sea, no dicen San Jorge, forma personal. No dicen San Jorge bendito, agarra a tus animalitos de pez y manita para que no nos piquen. Pero Señor, te damos gracias por esta comida, te pedimos que la bendigas y se la deja a todas las personas que no las tienen. En nombre de Jesús, amén. Ajá. Y entonces eso no es orar. Eso es rezar. Eso es un rezo que es un rezo repetitivo, una vana repetición contra lo cual Jesús habló de una manera muy clara, ¿verdad? Sí, es una repetición, no siempre vana. Algunos que lo dicen con el corazón lo piensan. No quiero tener el corazón de poca gracia aquí ahora hacia nosotros mismos. Pero hay un riesgo que sea solamente palabras. Sí, se puede diluir el corazón de conexión con Dios. Entonces hemos dicho que si queremos crecer, no se puede crecer sin la Biblia, no se puede crecer sin tener una conexión con Dios y no se puede crecer sin tejer alrededor de nosotros una comunidad de creyentes que debe encontrarse dentro de la iglesia. Hablamos el día de ayer de la importancia de congregarnos, de la importancia de congregarnos en la iglesia local. Ni siquiera nos metimos en otras avenidas que después yo pensé, esto quizás debería tomarnos toda la semana, ¿verdad? Sí. Pero no hablamos de que la iglesia local no debe ser sustituida por una organización paraeclesiástica con la bendición que son las acciones de las organizaciones paraeclesiásticas no deben sustituir a la iglesia local. Sí. Porque Jesús dejó la iglesia local, no dejó una organización paraeclesiástica. Hablamos de la importancia de... Quizás algunos cuando decís una organización paraeclesiástica no entienden exactamente qué son organizaciones cristianas que existen para cumplir una función, a veces de evangelismo, a veces de alcance a niños, a veces de alcance a jóvenes, cosas sociales, a veces son de apoyo social, a veces son de formación académica o de líderes, y entonces se vuelven comunidades cerradas, fuertes,
que tiene muchas cosas buenas. Yo no tengo nada que criticarle a las organizaciones en sí, pero sí tengo mucho que señalar a quienes toman estas organizaciones como un sustituto de la iglesia local. Correcto, sí. Eso no debe ser. Como no debe ser que la experiencia digital sustituya a la iglesia local. Vimos ayer, hablamos de eso muchísimo ayer. Pero el día de hoy yo quisiera hacer un stop. Ajá. Porque yo te hablamos dije... de start, continue, stop, continue. Continue, stop y start. Ajá. Vamos a ver. Entonces dijimos, debemos de Continuar haciendo estas cosas. Sí, que pero hemos mencionado. debemos parar algunas cosas. Sí. Y yo creo que la cosa principal que debemos parar está en Hebreos. Ok. En Hebreos. Y yo te cito un pasaje que es creo que conocidísimo por todos, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que hay un momentito en que si uno dice, ok, yo voy a crecer, yo voy a crecer. ¿Y qué tengo que hacer? Yo voy a leer la Biblia. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Yo voy a orar. Muy bien. ¿Qué más? Yo me voy a incorporar a una iglesia y voy a buscar tener las relaciones de crecimiento ahí de la iglesia y apoyar con mi servicio a la iglesia. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Pues yo voy a sacar de mi vida algunas cosas que no son buenas. Voy a pararlas. Y aquí el libro de Hebreos divide esas cosas en dos. Sí. La segunda es la más fácil de entender. Sí. Pecados. Sí. Pecados. ¿Qué son pecados? Todo lo que no agrada a Dios. Sí. Todo lo que Dios de una manera clara nos ha revelado en la Biblia que le ofende a Él. Sí. Es cuando no damos en el blanco, dicen los que estudian el griego, idioma. el idioma, dice, es no dar en el blanco, es no pegar, no hacer las cosas exactamente como se deberían hacer. Errar al blanco es lo que significa pecado. Pecado, sí, o sea, es ser orgulloso, porque no deberíamos de ser así, es tener una vida impura de lujuria, porque no deberíamos de ser así, es robar, es ser mentirosos, porque no deberíamos ser así. Codicia. Es avaros, codicioso, porque no deberíamos ser así. Y creo que cuando se trata de pecado, ni tenemos que profundizar demasiado, porque ¿cuál parte de nuestro pecado no sabemos que es pecado? Sí, o sea, creo que la mayor parte de los que nos ven, de los que nos escuchan, entienden bien si hay un área de pecado en sus vidas. Sí. Algunos son enojados hasta el extremo, algunos son orgullosos, algunos tienen una mente no limpia, y a veces no solo la mente, sus acciones no son limpias. Algunos están tomando dinero de donde no deben tomarlo, o objetos de donde no deben tomarlo, y eso es evidente que eso hay que dejarlo. Sí. O un corazón rebelde, o un resentimiento contrario a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Una lengua ponzoñosa. Una lengua ponzoñosa. O una persona que murmura, es un detractor de los demás. Entonces, tú tienes que entender, tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, tienes que entender que no vas a crecer si sigues en esa vida. O sea, tan simple como eso. Sí. No es muy complicado. O sea, hay una parte de entender que uno no puede ser. Yo siempre cuento aquella historia de un famoso gángster que en los 20 se convirtió. Él tuvo que salir huyendo de su ciudad, va a otro lugar huyendo precisamente, y entonces de incógnito va a una iglesia y se convierte. O sea, es una profesión de fe, se convierte y dice que él toma la decisión de empezar a vivir la vida cristiana, ¿verdad? Y empieza a ir y sirve en cómo eran las iglesias en los 1920, por ahí en Estados Unidos. Y entonces dice que un día finalmente regresa a su ciudad natal, que creo que era Chicago, por cierto. Y entonces al pastor se le pierde. Sí. O sea, ya no sabe nada más que hacer. Y un día el pastor lo va a buscar y se da cuenta que es gángster otra vez. Y entonces y él le dice, ¿qué pasó? Y entonces le dice este gángster, le dice, es que yo en mi iglesia, yo conocí al Señor, yo soy cristiano, le dijo, yo sigo siendo cristiano. Pero no, como eres cristiano, como si tú estás en este mundo tan terrible. Y dice él, pues yo vi que en la iglesia habían médicos cristianos, habían maestros cristianos, habían policías cristianos, entonces yo pensé que puede haber un gángster cristiano. Es una historia real. Entonces el pastor le dijo, ahí se acabó.
Con la Thompson, la otra de la Thompson. No la Thompson. No la Biblia no Thompson. La Biblia Thompson. Pero creo que uno tiene que entender, hey, si de verdad quieres crecer, no puedes seguir. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar el pecado. O sea, y perdón, y tú vas a decir, no vamos a hacer quizás tanto el énfasis en eso porque es evidente, pero es necesarísimo. Si uno quiere crecer, tener la intención de pecado. Perdón, aquí hay algo quizás, porque hay, a veces cuando uno habla de dejar el pecado, nunca uno va a ser totalmente perfecto. No. Pero uno siempre tiene que estar luchando en cada área de pecado. Sí. Creo que eso es lo que nos referimos. Hay quien tiene estos problemas que hemos dicho, pero debe luchar en cada uno hasta el punto. O sea, no puede haber batalla que deje de pelear. No. Y es, como dice el mismo libro de Hebreos, dice, es combatir hasta la muerte. Sí. O sea, es combatir hasta la sangre. Dice unos versículos después, dice, pues, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, es un asunto de y ahí cada quien. Sí. O sea, tú tienes tus pecados, yo tengo los míos, yo te conozco los tuyos, tú no me conoces los míos, ¿verdad? Pero esta parte de todos luchamos con el pecado. Pero ahí querés llegar. Pero este pasaje divide en dos el problema. El otro problema son pesos. Sí. El pasaje dice, despojémonos de todo peso. Y no está hablando de pesos colombianos y mexicanos. Ni tampoco está hablando de nuestro peso. De nuestro peso, sí. Y del pecado que nos asedia. O sea, hay algunas áreas de la vida que no necesariamente son pecado. Sí. Y que son un impedimento para crecer. Ajá. Y tenemos que tomar la decisión. Tenemos que poner un stop a eso. Una pregunta. ¿Estamos hablando ahora de áreas grises? Estamos hablando de varias cosas. Ajá. Estamos hablando de áreas grises, podrían ser áreas grises. Sí, cosas que no necesariamente son un pecado, pero que nos ponen en una condición de pecar fácilmente. Sí, o que sencillamente nos distraen hasta el punto en el cual no podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Ok, de acuerdo. Lo que realmente importa. Creo que áreas grises son unas. ¿Qué son áreas grises, Iván? ¿Cómo definirías áreas grises? Yo diría que son lo que acabo de decir, esas cosas que no son un pecado, pero que nos llevan fácilmente a pecar. Sí, no puedes señalar, decir esto es pecado, pero obviamente no están del todo bien. Sí. Del todo bien. No son convenientes. No son convenientes. Porque eso es lo que yo creo que cuando sí no están del todo bien, no siempre, pero no es conveniente, porque me va a hacer caer si yo estoy jugando con alguien que yo sé que es enojado y lo estoy molestando y termina irritándose y me pega, puede ser al extremo. Y yo me la busqué. Sí. Él me pegó y yo quizás no estaba pecando, pero yo me busqué. Entonces algunos, así es con el pecado. Y para decir, o sea, dan ganas que te diga, o tú le vas a decir como se puso tan de moda hace una semana, ¿verdad? Que mira, bobo, anda para allá, ¿verdad? O sea, esa saludos, parte... bueno, sí, saludos a los argentinos. Así que pero entonces viene esa parte de entender que las áreas grises pudieran ser, pero yo creo que hay otras. Hay algunas relaciones. Sí, claro. Hay algunas relaciones que no necesariamente son, yo podría etiquetar de pecaminosas. Sí. Y uno dice, pero esta relación no me deja crecer. O sea, yo tengo aquí estos amigos que son buena onda, son calidad, pero no están interesados en el Señor. Y realmente lo que están interesados ni siquiera es algo pecaminoso ahora. Sí. Pero me están alando, me están arrastrando a un formato de vida que me impide crecer. Ok, si yo de verdad quiero crecer, de verdad quiero crecer, yo tengo que preguntarme, ¿no será mejor que deje estos amigos? Sí. Y casi todos, la primera reacción es, no. Y quizás lo primero que debemos decir es, no, tratemos de ganarlos, como vamos a hablar el día de mañana, tratemos de ganarlos. Y hagamos todo lo posible por ganarlos. Pero si después de haber hecho todo lo posible por ganarlos, de plano no quieren, hay que ponerle un stop. Sí. O sea, eso, yo estuve ahí, una novia o un novio, hay que ponerle un alto. Y ni siquiera estoy diciendo a una novia o un novio que no es cristiano. A veces son los que se sienta todos los domingos en la iglesia y toca ahí adelante o lo que sea, ¿verdad? Y el pastor de la iglesia, bueno, ojalá que no. Pero si me impide crecer, hay que ponerle una pausa. Un alto. No una pausa siquiera, un alto. Un alto. Yo voy a decir otro, hábitos.
hábitos que no son necesariamente pecaminosos. Ahora, ¿cómo que estás hablando? Por ejemplo, yo veo que hay una generación completa ahora que está... ¿Qué palabra usas? Distraída en la superficialidad. Redes sociales. Sí. Pérdida de tiempo. Yo hablé con alguien, perdón, que me dijo que dejó a su cónyuge en la casa viendo redes sociales. Se fue a trabajar y regresó y encontró a su cónyuge viendo redes sociales. Sí. Entonces, básicamente me dijo, esta persona había estado, ahora no acuerdo, 5 o 6 horas solo haciendo eso. Sí. Entonces es un hábito, es pecado, pues casi que roza quizá con el pecado. Sí, sí, o sea, pero no hay nada que se... Sí. Caerán los muros de Jericó, entonces que caiga el muro de Facebook. Nadie le llama muro al Facebook. Ajá. O sea, no es un pecado. Pero es una pérdida de tiempo extrema. Yo te doy otra que creo que es muy importante. Dejar de escuchar a algunas personas por libros, por videos, por diferentes maneras, que nos hacen, quizás, como dice el pasaje, que nos hacen divagar de las razones de sabiduría, Sí. que nos ponen en duda. A veces, ahora hay tanta gente que por medio de estos aparatos te dice cómo vivir la vida, cómo hacer el enfoque, y son tan lógicos y son algunos tan simpáticos. Y a veces no son ilógicos, a veces lo que son es un artista Sí. que tiene 6 divorcios arriba y inhala cocaína, ¿verdad? Sí. Y tiene una vida desordenadísima y te está diciendo cómo vivir la vida y algunas personas están Les escuchando. presta oído. Pero no solamente eso, también lo que lees. Algunas personas que son más profundas en sus escritos, a veces son psicólogos, a veces a veces incluso son pensadores cristianos, entre comillas, porque no te están enseñando la verdad. Entonces yo creo que uno tiene, ¿dónde está ese pasaje que dice que uno tiene que evitar las conversaciones que nos hacen divagar de las razones de sabiduría? Es Proverbios. Sí. No me acuerdo si exactamente sí que lo dice. Cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar. No, cesa sí. de escuchar las razones que te hacen divagar de la sabiduría. Ajá, o algo por el estilo. Parafraseando. Esa es otra cosa que uno tiene que decir. Hey, yo voy a dejar de oír a este pensador. O a veces no es tan pensante, pero voy a dejar de oír a esta persona. Mira, otra cosa que es, porque yo pensé que por ahí ibas hace un ratito y me sacaste a las redes sociales, que yo veo una generación atrapada en juegos. Juegos de video, Sí. juegos de ocio. ¿Y es pecado los juegos? El ocio en general. Sí, pero yo hablo específicamente de juegos. Sí. Específicamente de juegos. El ocio en general es un problema, pero específicamente hay un problema grande en nuestra cultura. No nos pasa a nuestra edad, no pasa a la edad, voy a decir, al bracket de edad de entre 35 y 45 años, aunque hay muchos gamers ahí, ¿verdad?, que juegan, pero son productivos y todo lo demás. Pero sí pasa a veces entre los 18 y 32 años, que a veces ni siquiera tienen una vida espiritual afuera, ni una vida emocional, porque están más centrados en esto. Entonces, ahí tenemos un problema. Sí. No vas a crecer en eso, no vas a crecer si te mantienes en eso. Entonces, hay un momento en que uno tiene que decir, yo quiero crecer. De plano, hay algunas cosas de pecado que tengo que dejar. Sí. Pero hay algunas áreas que nadie puede decirme que lo que estoy haciendo es pecado. Sí. Nadie puede agarrar un pasaje y señalarme que jugar un juego de video, estar en una red social, leer un libro, ver una película, es pecado. Nadie. Pero es un peso. Sí. Está generando un lastre en nuestra capacidad de avanzar. Y que si de verdad queremos cambiar, si de verdad queremos crecer, que es el desafío esta semana, tenemos que considerar que hay que ponerle un alto a esto. Entonces, ¿cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es entender que si de verdad queremos crecer espiritualmente, si de verdad es nuestra intención llegar a ser un poco más como Jesús, como lo hemos estado diciendo, hay 2 cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Tenemos que pararlas, de tajo y de cuajo. Tenemos que parar el pecado, y cada quien tiene que hacer un proceso de autoevaluación. Yo entiendo que algunos se quejan de que el cristianismo señala el pecado y algunos cristianos señalan el pecado, pero tenemos el Espíritu Santo. Sí. Dejemos que el Espíritu Santo nos señale los pecados que hay que cambiar. Pero algunos tienen que dejar los pesos. ¿Qué son esos? Son aquellas áreas que nos impiden crecer y que nadie podría señalar que son pecados, pero tiene que ver con relaciones,
tiene que ver con emociones, tiene que ver con el alimento de nuestra mente, de nuestro pensamiento, con el uso del tiempo, y que si seguimos malgastando todo esto, nunca jamás vamos a crecer. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que identifiques. A veces puede ser difícil eso. ¿Qué son esos pesos que te están atrasando para el desarrollo de tu vida cristiana? Y una vez identificados, tomar esa incómoda decisión, pero tan necesaria, de cortarlos. Stop. Hemos dicho start, stop, continue. Sí. Hablando inglés porque Open English es... Yes. Sí, verdad, para el próximo año. Pero mañana vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que incorporar, que son importantísimas. Excelente. See you tomorrow. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.